Ya inició la campaña en Chile por el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Carta Constitucional en este país. El próximo 17 de diciembre, los chilenos y chilenas decidirán si votan a favor o en contra del nuevo texto de la Carta Fundamental. El Consejo Constitucional de Chile, compuesto en su mayoría por fuerzas de derecha tradicional y extrema, trabajó por varios meses para dar forma a este texto. Recordemos que este es el segundo intento que se da dentro del gobierno de Gabriel Boric para reemplazar la constitución chilena actual, que si bien ha sido sometida a varias modificaciones, alrededor de 60, está vigente desde 1980, desde la dictadura de Augusto Pinochet. El primer intento de cambio o de reemplazo durante la presidencia de Gabriel Boric terminó con una victoria del no apruebo a mediados del año pasado, cuando la ciudadanía chilena fue convocada para estas elecciones. Para conversar sobre este nuevo intento de reemplazo de la Constitución chilena actual, hemos invitado a Lincoln Painecura Medina, politólogo, docente del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco y con experiencia en asesorías en el Congreso Nacional y en la pasada Convención Constitucional. Lincoln, bienvenido a este espacio. Gracias, Mariana, gracias por la invitación. Quiero que comencemos esta conversación por una pregunta sobre el Consejo Constitucional encargado de la redacción del nuevo texto constitucional que será aprobado o rechazado por referendo el próximo 17 de diciembre. ¿Qué tipo de balance podría hacer sobre este órgano? ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo? Hay que partir desde un hecho fundante, y es que este nuevo proceso que da origen al Consejo Constitucional y a los dos órganos anexos, ¿cierto? A la Comisión Experta y al Comité Técnico de Admisibilidad, es una respuesta de la clase política tras el fracaso de la propuesta anterior, ¿cierto? Donde gana la opción rechazo por casi el 62%. Hay una respuesta, como le comento, por parte de la clase política que también refleja bastante, podríamos decir, la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo, ¿cierto? El oficialismo de reaccionar, porque ya había un plebiscito, que fue el plebiscito del año, bueno, sabe que durante estos años en Chile hubo muchas elecciones, ¿ya? Pero una de las elecciones, de las tantas que tuvimos, fue la elección que habilita en la discusión sobre cambio constitucional, en la elección, el plebiscito del año 20, en el cual la opción cambiar la constitución gana por un 80%. Entonces, desde ese hecho, el gobierno toma ese mandato y busca instalar un nuevo proceso frente a este rechazo. Esto genera en realidad un acuerdo que se materializa en la ley 21.533, donde se prefigura, digamos, todo lo que vamos a ver. Y respecto a un balance sobre este órgano, podemos decir que, primero, claramente, este fue un consejo, a diferencia del proceso anterior, donde las fuerzas hegemónicas estaban en la izquierda y en la centroizquierda. Acá vemos todo lo contrario. Acá vemos una hegemonía de fuerzas de derecha, particularmente el Partido Republicano, que tiene 22 de los 50 escaños, más la centroderecha, que es Chile Vamos, ¿cierto? Que tiene 11 de los 50 escaños. Entonces tienen la derecha solamente, juntando derecha y centro derecha, 33, ¿ya? De 50. Entonces, una de las cosas que hay que tener en consideración es que el Consejo, para aprobar norma, necesitaba 3/5, o sea, 30 votos a favor, por ejemplo, de una propuesta. La derecha tiene 33. Entonces, con eso ya partimos con una base. Fue un órgano también con mucha menos atención mediática y ciudadana. De hecho, los sondeos de opinión pública dan cuenta de que, a diferencia del proceso anterior, esto no es lo que se está discutiendo en las familias chilenas hoy en día. Y precisamente, bueno, quizá ahí en el diagnóstico podemos conversar. Una de las grandes críticas que se le hace a este proceso es precisamente de que parece a ratos más bien un programa de gobierno, que una crítica bastante también frecuente en el proceso anterior, ¿cierto? Están instalando como muchas ideas como que orientan hacia un modelo muy prefigurado de sociedad, en vez de dejar una constitución mínima que habilite discusiones democráticas posteriores. Entonces, en este proceso en particular, esa discusión ciudadana mayoritaria no se dio.
¿ya? Hay un bajo interés en el Consejo como tal. Los expertos, las expertas le han llamado la fatiga constitucional, muchos años ya discutiendo este tema que cualquier país agota. Usted en su experiencia del año 91 me imagino que también lo sabe. Y además fue un consejo que podríamos decir que tuvo menos polémicas, ya en términos de la atención mediática. Incluso, por ejemplo, hay un órgano que se habilita con la ley 21.533, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que iba a funcionar solo si se solicitaba que funcionara para cuidar las 12 bases institucionales del proceso. Le explico muy en breve esto. Ley 21.533 deja un artículo que asegura las 12 bases fundamentales de este proceso para precisamente evitar los aires refundacionales con que se diagnostica el proceso anterior. Entonces, por ejemplo, se deja ya determinado con anterioridad de que la división de poderes del Estado va a ser una, que no hay división de la nación, pueden haber variaciones culturales, como el caso de la Constitución de Colombia, ¿cierto? Hay variaciones culturales, pero no son de ningún tipo nacionales ni políticos, ¿ya? Eh, entonces, frente a esa discusión, nunca se invocó el Consejo Técnico de Admisibilidad. Eso quiere decir que también al avanzar el proceso en las fuerzas progresistas o en las fuerzas que están opuestas, digamos, a esta mayoría circunstancial del Consejo, no utilizaron este recurso que lo podrían haber utilizado para presionar, hacer un poco de fuerza, pero nunca se invocó. Entonces, creo que al principio estaba la idea de esperar cómo se iba a comportar la derecha como fuerza hegemónica para ver qué posibilidades iban a haber. Pero una vez que se dan cuenta de que, en definitiva, hay una especie de atrincheramiento por parte de la derecha, tienden, tienden a haber más bien aires derrotistas. De hecho, vemos a los dirigentes hoy día de oposición dentro del Consejo, me refiero que pueden ser oficialistas o de otros sectores, que dicen, hicimos lo que pudimos y no pudimos hacer más. ¿Ya? Entonces, eso es como podríamos hacer un balance del órgano como tal. Esta es una pregunta amplia, pero es fundamental hacerla. ¿Cuáles son los principales cambios que se hicieron en este nuevo documento de constitución en relación con la propuesta que fue presentada el año pasado y que no se aprobó? Yo creo que hay que partir desde una base y es que esta constitución, propuesta de constitución del año 23, es más pequeña que la propuesta del 22. La propuesta del 22 contaba con 388 artículos más las normas transitorias. Esta propuesta cuesta con 216 artículos más las normas transitorias, entonces objetivamente es más pequeña. Ahora hay bastantes cambios en relación a la propuesta anterior, porque precisamente las 12 bases institucionales amarraron ciertas cuestiones constitucionales previas. En el proceso anterior mucho se debatió sobre la idea de la hoja en blanco, ¿ya? Como no tenemos costumbre o no teníamos costumbre de estos procesos de transformación constitucional en la escala que se dio, siempre se discutía, bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros aprobamos una norma que vaya en contra de un tratado, por ejemplo, de libre comercio que haya firmado Chile? Entonces, se discutió mucho lo de la hoja en blanco. Ahora, en este segundo proceso ya no había hoja en blanco, porque hay 12 bases institucionales de elementos que hay que resguardar. Entonces, en comparación a la propuesta anterior, bastantes cambios. Todas las innovaciones que en el proceso anterior se hicieron respecto al sistema político, a ciudadanía, a plurinacionalidad, a justicia, se descartaron. ¿Ya? Entonces, digamos que hay más continuidad con la Constitución del 80 en esta nueva propuesta. Ahora, hay demandas que se recogen, como demandas de descentralización, demandas de interculturalidad, desde los defensores de la propuesta actual, se recogen también las demandas del movimiento de mujeres, ya obviamente a su forma, y ahí está el problema de la interpretación. Porque una de las cuestiones que se le ha criticado a esta propuesta en particular es a ratos la desprolijidad técnica que se ha observado, ¿ya? De hecho, no me quiero meter tanto en lo particular, pero hay un debate que empezó hace como 2 días porque unos profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, que no es una universidad de izquierda, de hecho tiene una tendencia más hacia la derecha en cuanto a su composición académica, hacen observaciones respecto a que hay riesgo incluso de la persecución a asuntos de narcotráfico con esta nueva constitución, porque hay varias materias que no estaban reguladas y que se comienzan a regular.
Entonces la Constitución cuando empieza a regular asuntos, no considera a aquellos que no están mencionados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay críticas sobre, más que el contenido, como usted puede ver, son críticas que son más bien de la pluma constitucional, ¿cierto? De la técnica al momento de crear constituciones y, por tanto, instituciones de la República. Pero por eso le digo, esta propuesta en lo medular es más pequeña, intenta recoger y dialogar con propuestas sentidas, pero muchas cuestiones también las deja mandatadas al futuro legislador, ¿cierto? Entonces, esto lo va a definir la ley. Entonces, como en definitiva no me caso con ninguna opción, pero habilito una discusión posterior. Entonces, solo para redondear la pregunta que usted me hacía, o la respuesta más bien dicho, la propuesta anterior, la del año 2022, era una propuesta mucho más transformadora, incluso algunas personas la consideraron refundacional. Esta es una propuesta más de continuidad y también en otras materias como salud o pensiones, incluso de profundización de un tipo de modelo, ¿ya? Y de un modelo económico. La izquierda ha señalado que este nuevo texto contiene artículos que son un retroceso en materia de derechos. Han calificado incluso a este documento como un texto dogmático, retrógrado, polarizante. Hablemos de 3 temas centrales: paridad, aborto y objeción de conciencia en el nuevo texto constitucional. En el capítulo 1, que es Fundamentos del Orden Constitucional, en el artículo 2, numeral 2, se señala, bueno, de que debe haber un acceso, que la ley va a asegurar un acceso equilibrado entre hombres y mujeres, ¿ya? A candidatura a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres, ¿ya? Y en el capítulo 3 se señala, sobre representación política y participación, particularmente en el artículo 44, numeral 3, que la ley deberá contemplar mecanismos para asegurar una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la integración de sus órganos colegiados. Entonces, como usted puede ver, hay artículos que mencionan la paridad. Ahora, ¿cuál, digamos, es un elemento que salta en el debate? Como ven, hay paridad respecto a la entrada, pero hay algunos temas críticos sobre la paridad de salida, o sea, asegurar cuántos hombres, cuántas mujeres van efectivamente a desempeñar estos cargos de poder. Al final se incorpora la paridad de salida, pero como norma transitoria, ¿ya? Entonces lo que hace básicamente es mandatar al Congreso para que ingrese un proyecto de ley, ¿ya? Y que en definitiva la paridad de salida se va a asegurar, si no me equivoco, por 2 periodos, ¿ya? Entonces, ahí también hay un debate. El otro día veía un debate entre personas a favor y en contra de la propuesta y la persona que estaba en contra señala irónicamente de, claro, el problema de la subrepresentación de mujeres se va a acabar en 10 años, ¿sí? Porque como una norma transitoria tiene un fin, ¿cierto? Entonces, ahí hay un primer tema, digamos, que, como le decía hace un momento, la propuesta de constitución menciona elementos, pero si uno ve otros artículos o ve las normas transitorias o los problemas de interpretación futura, ahí empieza, digamos, el debate. Eso respecto a paridad. Lo relacionado con aborto y lo relacionado con objeción de conciencia, esto es mencionado principalmente en el artículo 16, ¿ya? En el artículo 16 se menciona que la Constitución asegurará a todas las personas, y esto es lo que refiere al aborto, en el numeral 1, el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe también la pena de muerte. ¿Cuál es el problema? Que lo que dice hoy la Constitución es que se protegerá la vida del que está por nacer. Hay un cambio en el del qué al quién. Entonces, ¿cuál es la preocupación que se plantea en la opinión pública? De que precisamente en la discusión, por ejemplo, sobre el aborto en 3 causales, cuando el Poder Judicial le toca tomar algunas causas respecto a estos puntos, precisamente la expresión del qué está por nacer habilitó a entender de que si bien hay procreación y hay gestación, la característica de persona y ser humano es una cuestión que debate con el concepto del qué y el quién, asociando el quién a una persona ser humano, ¿ya? Entonces, eso fue uno de los elementos que se consideraron al momento de
de que el Poder Judicial tuvo que tomar estos casos y obviamente pues, se parte de la jurisprudencia. Entonces, cuando se cambia esto, el temor que hay de parte de la gente que está en contra de esta propuesta, o más que está en contra de esta propuesta, sino que está primeramente defendiendo derechos sexuales y reproductivos de manera más amplia o más progresista, liberal, como usted quiera llamarle, es precisamente qué va a ocurrir, por ejemplo, con la ley de aborto en 3 causales. O sea, si se aprueba esta propuesta, ¿corre riesgo la ley de aborto en 3 causales? Entonces, esa es la gran pregunta que habilita, por ejemplo, el debate en materia de aborto. Y en materia de objeción de conciencia, también en el artículo 16, pero en el numeral 13, se señala que, bueno, las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, incluye también adopción de religiones, creencia, libre elección, además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. Nuevamente, la ley futura nos dirá cuál va a ser el detalle de esto. Inicialmente el problema es que se planteó una objeción de conciencia a nivel institucional y eso generó un debate tal que incluso tuvieron que modificarlo y dejaron solamente la objeción de conciencia en los últimos trámites a nivel individual, ¿ya? Porque de hecho en las discusiones en la opinión pública se decía, bueno, ¿qué pasa si un niño o una niña quiere, bueno, su familia obviamente, quiere matricular a este estudiante en un establecimiento educacional y los papás son separados y el establecimiento educacional tiene una línea muy rígida en lo religioso? No lo van a aceptar porque objeción de conciencia institucional, no aceptamos hijos o hijas, por ejemplo, de formas no convencionales de relaciones, ¿me comprenden? Entonces, al igual que con el tema del aborto, como que queda una gran pregunta, ¿ya? Pero en el caso particular de la objeción de conciencia se dejó al final como objeción individual, que es una de las cosas, por ejemplo, que se aplica cuando alguien no quiere hacer el servicio militar. Pasemos ahora a la campaña que oficialmente ya inició. ¿Qué puede caracterizar esta campaña electoral del apruebo o del rechazo? Según los sondeos, los indecisos se ubican entre un 15% y un 30% del censo electoral. ¿Se concentrará la campaña en tratar de convencer a estos indecisos? Es bien complejo esto porque, a ver, cuando empezamos a hablar de todo este proceso de cambio constitucional, parto desde el 18 de octubre, perdón, de 2019 hasta la fecha, todos estos años que hemos estado hablando sobre qué ocurre en nuestro país y cómo solucionarlo, y lo que se ocurrió al final fue el cambio constitucional. Precisamente a esto ha sido acompañado con distintas elecciones y particularmente la elección del 4 de septiembre del 22 tuvo una característica, que hubo un cambio en la ley electoral en el sentido del cambio del voto voluntario al voto obligatorio. Entonces, hacer predicción electoral en ese momento era muy difícil porque básicamente el padrón habitual se duplicó por 2. Entonces, por 2 también se multiplicó el nivel de incertidumbre al momento de hacer predicción, ¿ya? Entonces, estamos recién habituándonos a estas nuevas elecciones con voto obligatorio. Es una primera precisión que me gustaría hacer. Ahora, parto el tiro con la pregunta que usted me señala. ¿Se concentrará la campaña en estos indecisos? Yo le diría, sí. Obviamente hay una población volátil electoral que las fuerzas políticas siempre intentan cautivar. La típica votante que puede votar por la extrema derecha en una elección, por la extrema izquierda en otro, después por un independiente outsider y después, si había voto voluntario, no ir a votar, ¿ya? Porque son grupos que fluctúan. Ahora, respecto a la estrategia de campaña, claramente el a favor tomó la delantera en términos medios, ¿ya? El primer posicionamiento fue el posicionamiento de republicano, obviamente como fuerza dominante, con José Antonio Kast a la cabeza, ya como ex candidato presidencial y probablemente también nuevamente candidato presidencial, ¿ya? Ahora, interesante porque hay liderazgo interno del Partido Republicano que se pusieron en contra. Muy interesante porque hay al menos 2 tendencias dentro del Partido Republicano que, claro, por razones de tiempo no podemos conversar de eso ahora, pero sí interpretan, primero, los republicanos nunca quisieron cambio constitucional, ni el 18 de octubre, ni el 15 de noviembre, nunca. Entonces, es bien paradójico que quienes dirigen hoy el Consejo no querían cambio constitucional. Pero bueno, una vez instalado en el Consejo, también está su capital político en juego y por tanto tienen que sacar un proyecto adelante y ojalá que se apruebe con la mayor cantidad posible de votos. El tema es que hay liderazgos que ya se están poniendo en contra porque dicen, nosotros nunca quisimos cambiar la Constitución, esta Constitución da ciertas concesiones que no estamos de acuerdo y por último nosotros éramos defensores de la Constitución de 1900.
¿ya? Es un dato interesante. Por otro lado, por el caso de Chile Vamos, la posible candidata Evelyn Matei señaló inicialmente que ella iba a votar en contra porque no estaba disponible para arriesgar su capital político en un proyecto que estaba teniendo tanta duda, tanta discusión de interpretación, ¿cierto? Pero posteriormente confirmó su postura a favor en conjunto con los partidos de Chile Vamos. Entonces, interesante, porque usted sabrá también que las elecciones uno las puede analizar en sí mismas, pero también las puede analizar en función de otras elecciones. Prontamente, un par de años más, tenemos elecciones presidenciales. Si Republicanos va como fuerza política a las presidenciales y saliera electo, por ejemplo, José Antonio Kast, ¿con quién va a gobernar? Con Chile Vamos. No serían sus aliados naturales. Entonces, acá también están, yo creo, actuando como un blog, ¿ya? Entonces empezaron a ganar tiempo con el posicionamiento de la postura a favor, ¿ya? Valga la redundancia. En el caso del en contra, particularmente si vemos al gobierno, la respuesta fue más bien, no quiero decir tardía, sino la hicieron demorar, porque siempre se señaló que había que esperar el texto final. Ahora, obviamente, de un tiempo a esta parte ya se veía venir este desenlace, y ahora ya hay posicionamiento de las fuerzas políticas que conforman el oficialismo en contra, ¿ya? Pero fue posterior digamos, la emergencia más fuerte de su campaña. Ya, el apruebo del a favor, digamos, en esta oportunidad tomó la delantera, y yo creo que claramente las estrategias que van a tener ahí para convencer a los indecisos van a ser bien intensas. Y es muy interesante, llega a ser incluso medio cómico cómo los argumentos que se utilizaban en el proceso anterior se ocupan los mismos, pero invirtiendo los actores. Entonces, lo mismo que decían la gente que estaba a favor de la prueba antes, era como, ya, hay que terminar esta discusión rápido. ¿Ah? Entonces, el rechazo de ese entonces decía, no, pero es que no vale cualquier constitución. Ahora dicen lo mismo, pero los actores inversos, ¿cierto? La fatiga constitucional, dicen los defensores de la propuesta. Ya, hay que hablar ahora de seguridad, hay que hablar de corrupción y de inmigración, no tenemos que estar hablando de este proceso. Entonces yo creo que, claro, va a estar la campaña puesta hacia allá, hacia el convencimiento de personas indecisas, pero ya se están prefigurando ciertas intenciones. De hecho, una de las cuestiones que señaló José Antonio Kast hace un rato, no hace un rato hoy día, sino hace unos días, que una expresión bien chilena, hay que dar vuelta, ¿cierto? Y dar vuelta a aquellas personas que no están tan claras con la propuesta, o sea, ir a convencer, ¿cierto? Y quizá ese 15-30% que usted me pregunta es precisamente uno de los principales focos de esta campaña. Y por último, Lincoln, si definitivamente gana el rechazo, el no apruebo, ¿qué podrá representar ese resultado en términos de polarización o unidad de la sociedad chilena? Por lo menos las encuestas que se han realizado en Chile en las últimas semanas señalan de que estaría ganando la opción en contra, ¿cierto? La opción rechazo. Ha ido disminuyendo un poco en cuanto a la intención de votar en contra, pero se ha movido entre el 50 y tanto y el 60 y tantos por ciento, ya por lo menos en las mediciones de encuestas bien similar. Ahora, siempre hay que tener ojo con estas encuestas porque son encuestas bimensuales, muchas de ellas, que se privilegia a veces el poner la opinión, digamos, en la discusión pública más que una sofisticación estadística, como quizás las universidades nos enseñan y somos más rígidos con eso. Acá en realidad es la generación de opinión. Si gana el rechazo, al igual de que si gana el apruebo, el en contra o el a favor, en este caso, va a depender mucho de la magnitud de ese triunfo. El peor escenario es cualquiera de ambas con 50 más 1, ¿ya? O sea, rechazar este texto con 51 o aprobarlo con 51. Ahora, en el caso de que gane el rechazo, queda nuevamente abierta la pregunta sobre este plebiscito del año 2020 que con un 80% rotundo mandató cambiar la constitución y no se cumple. Entonces hay un tema ahí que puede significar una profundización en los ya desgastados lazos de confianza que hay entre ciudadanía y política, y por tanto la emergencia futura de posibles líderes de tipo más caudillista o básicamente de actitudes que no refuercen la democracia.
que es un problema también sistémico que podemos enfrentar. Ahora, yo también me pongo en el caso de qué ocurriría, aunque ninguna encuesta lo está indicando, pero qué ocurriría si ganara el a favor, ¿ya? Porque si bien depende, insisto, de la magnitud de ese triunfo, quienes están hoy día, o dentro de sectores que están hoy día reclamando contra ciertos elementos, en algunos casos son movimientos sociales bien álgidos. Entonces, por ejemplo, si se aprueba esta propuesta, yo no creo que el movimiento feminista no haga nada, por ejemplo. Pero si se rechaza la propuesta, quedamos como en un cero. De hecho, salió una columna que creo yo que no le favoreció mucho a la opción a favor, valga la redundancia, de José Piñera, ¿cierto? El hermano del expresidente Sebastián Piñera, que es el creador del sistema AFP. Y dice, para nosotros, su sector político, esto es win-win, ¿ya? Porque si aprueban esta propuesta en materia previsional, ustedes están llegando más lejos de lo que nosotros pudimos llegar en 1980. Pero si la rechazan, seguimos con la constitución que también elaboramos en el periodo dictatorial. Entonces, es una posición bien ingrata, pero el rechazo, en particular de lo que usted me preguntaba, si gana el rechazo, quizá hay varias aprensiones que obviamente se tranquilizarían con todas las dudas que hay sobre este texto, pero la pregunta constitucional sigue abierta. Ahora, el gobierno y la mayoría, si no todas sus fuerzas ya, han planteado de que durante al menos este gobierno no habría tercer proceso constitucional. Entonces, la constitución de volver a discutirse es un tema de el mediano y largo plazo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartirnos este análisis y reciba un saludo desde Bogotá.